Bueno, veníamos hablando de los hongos y la importancia que tienen en el deterioro de los alimentos. Y, sí. Disculpe, había levantado la mano y no me vieron. Ah, es que no, sí. Yo quería preguntarle, en el muestreo que puso en la figura anterior, yo cuando estoy en la industria, ese muestreo que tengo que hacer para llevar la muestra al laboratorio, ¿eso también está establecido? ¿La cantidad de muestras? ¿Cómo conservo la muestra? ¿Ese estilo? Sí, eso está establecido. Por ejemplo, en el Código Alimentario Argentino, dependiendo de cómo, en el caso de bacterias también, ¿sí? Está establecido la cantidad de muestras que tengo que tomar y qué medios de cultivo voy a utilizar. Eso está establecido. Ah, bien, gracias. Sí, Andrés, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Quedó claro? Les hizo mucho lío con la de la marcha. Pero es más o menos ¿quedó claro más o menos las metodologías? ¿Vamos bien? Bien. Sí, profe. Dicen que sí los chicos. Bueno. No se durmieron todavía. Ay, ahora. Bien. Sigo presentando, sí, ¿no? Ahí tienes que poner presentación. Ahí está. Ahí. Bien. Bueno. Los hongos toxicogénicos son aquellos hongos que tienen la capacidad potencial de producir micotoxinas, que ya vamos a ver más adelante qué son estos metabolitos tóxicos, ¿sí? Los hongos toxicogénicos los podemos encontrar en cualquiera de los eslabones de la cadena alimentaria, ¿sí? Por ejemplo, durante el cultivo, la cosecha, la post-cosecha, en el almacenamiento, en el procesado y en la alimentación. Por ejemplo, en el laboratorio trabajamos con un hongo que se llama Fusarium verticilloides, que es productor de micotoxinas, y este hongo lo podemos encontrar en el campo, ¿sí? Ya en el campo puede estar afectando a la planta de maíz. Entonces, cuando cosecho esas plantas de maíz, puedo ya tener en esos granos contaminados con Fusarium, y si se dieron las condiciones adecuadas en el campo, se produce la toxina, y esta toxina y este hongo posteriormente lo voy a seguir teniendo en la cadena de elaboración del producto. O bien, a lo mejor tengo un grano que tiene una baja o que no está contaminado, pero si el almacenamiento o el transporte no son adecuados, pueden ser atacados por hongos y la consecuente producción de micotoxinas. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que los hongos pueden estar presentes en cualquiera de estos eslabones de la cadena alimentaria. Pero para que un hongo toxicogénico o un hongo crezca sobre un sustrato se tienen que dar las condiciones ambientales, ¿sí? Tanto en el campo como en el almacenamiento, para que se favorezca o se predisponga a la aparición o a la presencia de estos hongos toxicogénicos. En el campo, ¿qué factores son importantes y que me van a afectar la presencia de los hongos? La temperatura, la lluvia, el viento, el estrés hídrico, la humedad relativa. Todos estos factores van a predisponer para la posible aparición o presencia de los hongos en el campo. Durante el almacenamiento, factores como la temperatura, el pH, oxígeno, ¿sí? El uso de plaguicidas y la presencia de otras plagas. Por ejemplo, los insectos
¿sí? Los insectos, por ejemplo, en el laboratorio nosotros trabajamos con el gorgojo de maíz y con Fusarium verticiloides, y vemos que cuando está el gorgojo en el grano, el gorgojo predispone o facilita la contaminación con Fusarium. ¿Por qué? Porque el gorgojo lo que hace es romper la cutícula del grano, esta capa protectora del grano de maíz, la perfora para alimentarse o para poner sus larvas en el interior del grano. Y este daño de esta capa protectora del grano facilita la contaminación por Fusarium. Entonces, el hecho de que esté presente otras plagas me van a, por ejemplo, en este caso, favorece la infección fúngica. Y en muchos casos también la presencia de estos hongos toxicogénicos puede estar asociada, si se dan las condiciones adecuadas, que se produzca la micotoxina. Y hay factores del hongo que van a predisponer la producción de toxinas, que es el potencial genético, la carga microbiana, o sea, el número de hongos o el tamaño de ese inóculo, ¿sí? La variabilidad de la cepa, las interacciones microbianas y las condiciones fisiológicas, ¿sí? Por ejemplo, hay interacciones microbianas que favorecen el desarrollo del hongo o inhiben al hongo en esas condiciones de almacenamiento, por ejemplo, y no solo me van a inhibir o estimular al hongo, sino también la presencia de la micotoxina. Y los factores del huésped va a ser el genotipo, si estamos trabajando con granos susceptibles o resistentes, la presencia de inhibidores, la calidad nutritiva de ese sustrato, la composición química y el contenido de humedad. Entonces, para que se desarrollen los hongos, se necesita muchos factores y que estos se conjuguen de manera tal que permitan y que favorezcan el desarrollo de los hongos. Dentro de los géneros más importantes desde el punto de vista toxicológico, estos 4 géneros que vamos a desarrollar a continuación son los más importantes. El género Aspergillus, Fusarium, Penicillium y Alternaria. Aspergillus, aquí podemos ver una colonia de Aspergillus, tiene verde, ¿sí? Estos son los conidios los que le dan este color al hongo, y aquí podemos ver en esta microfotografía los conidios, son estas pelotitas que vemos aquí. Son estas estructuras reproductivas, ¿sí? Van a caer sobre un sustrato y si se dan las condiciones, germinan. Este género Aspergillus, como vimos anteriormente, este género junto con Penicillium los vamos a encontrar en una gran cantidad de nichos ecológicos y contaminando una gran variedad de sustratos. ¿Por qué? Porque son microorganismos muy ubicuos y tienen la capacidad de crecer a diferentes temperaturas y sobre sustratos con contenido de humedad variable. Si bien su distribución es mundial, Aspergillus son más comunes en zonas subtropicales y templadas cálidas, y es un género muy importante porque contiene especies que son capaces de producir micotoxinas, y dentro de las micotoxinas que producen, vamos a ver más adelante, las aflatoxinas, son micotoxinas muy tóxicas para la salud de los consumidores, son uno de los naturales con efecto carcinógeno más importante.
Y generalmente a este hongo se lo asocia con el almacenamiento de los granos de las materias primas. Este género produce una gran variedad de micotoxinas, ¿sí? En esta tabla podemos ver las micotoxinas productoras, las micotoxinas producidas, las especies productoras y el daño que producen las mismas, ¿sí? Las aflatoxinas son una de las micotoxinas más estudiadas y de mayor interés, por lo que decía, por ser una de las más tóxicas, ¿sí? Son carcinógenas, teratogénicas y inmunosupresoras. Vamos a ver que son producidas por estas 3 especies de Aspergillus. Ácido ciclopiazónico, produce degeneración y necrosis en varios órganos, es producida por Aspergillus flavus y Aspergillus tamari. Otra toxina A es producida por Aspergillus ocracius, Níger, carbonarius. La podemos encontrar en trigo, cebada, maíz, vino. Produce necrosis en riñón, son carcinógenas, son inmunosupresoras. Y patulina también es producida por Aspergillus clavatus y la encontramos principalmente en manzana y derivados y tiene efectos tóxicos e inmunosupresores. Otro de los géneros de importancia desde el punto de vista toxicológico es Fusarium. Aquí podemos observar las conidias de Fusarium, que son estas estructuras reproductivas, a diferencia de Aspergillus que eran circulares, aquí son como una especie de bananitas, son alargadas, ¿sí? Y Fusarium tiene distribución mundial. Es fitopatógeno, también hay especies patógenas para humanos y animales. Tiene un rol importante como saprobio y como decíamos recién, Fusarium lo podemos encontrar en el campo, se puede encontrar sobre los vegetales antes de la cosecha, ¿sí? Y puede persistir en los productos almacenados, lo cual es muy peligroso porque es productor de micotoxinas y puede producir micotoxinas durante el almacenamiento de los granos de maíz, por ejemplo. Produce un amplio rango de micotoxinas y es un hongo, por lo general, de campo. Penicillium. Penicillium tiene estas especies de pincelitos, estos son los conidios. Romy, disculpa. Sí. Pregunta Gastón, ¿qué significa saprobio o saprófito? Saprófitos son los que se van a alimentar, digamos, de la materia en descomposición. Estos hongos participan en la descomposición de la materia prima. O de la materia orgánica. Penicillium, sí. No, dice que listo, que gracias. Ah, bien, Gastón. Penicillium también lo vamos a encontrar como Aspergillus en casi todos los sustratos y en casi todos los hábitats, porque pueden crecer a diferentes actividades de agua, son hongos de suelo. El hábitat natural primario son hongos, son granos de cereales. Hay algunos especies de Penicillium que son destructivos en frutas. Por ejemplo, si vemos una naranja, por lo general verde, va a ser alguna de las especies de Penicillium que está atacando a esa fruta, ¿sí? Por ejemplo, Digitatum o Penicillium expansum, Italicum. Hay algunas especies de Penicillium que decíamos que pueden crecer a baja actividad de agua.
Incluso algunas que son, por ejemplo, el Penicillium roquefort, que es utilizado para la elaboración del queso azul, tiene la característica de crecer a baja tensión de oxígeno y son resistentes a los conservantes. Y aquí observamos alternaria, que son estos hongos, bueno, aquí no se ve bien la colonia, pero son hongos negros, ¿sí? Estos hongos abarcan una gran cantidad de especies, la mayoría son saprófitas, o las podemos encontrar en suelo y en materiales de descomposición. Son hongos de campo, algunos son fitopatógenas, produce estos marchitamientos en las plantas, y produce una gran cantidad de micotoxinas que vamos a ver más adelante, por ejemplo el ácido tenoazónico, alternariol monometiléter, son algunas de las micotoxinas que produce el género Alternaria. ¿Y dónde podemos encontrar Alternaria? En tomates, mandarinas, manzanas, pimientos, especias, y también en una gran cantidad de granos, variedad de granos, como cebada, de girasol, trigo, maíz, sorgo. Y ven el daño que produce en la producción, lo que causa en la producción de pimientos, por ejemplo, tomates, se ven muy afectados por este género.